Hola, muy buenas a todos. ¿Listo para aprender un poco de historia? Pues bien, en este momento hablaré sobre la Guerra Civil Española. Empecemos. A partir de 1871, España era una monarquía constitucional. El rey era el jefe de Estado y tenía el poder de nombrar a un primer ministro, quien a su vez debía contar con el apoyo mayoritario del Parlamento, conocido como las Cortes. Pero aquí viene lo interesante. Aunque las Cortes eran elegidas por los hombres del país, el verdadero poder residía en las manos de unos pocos acaudalados oligarcas. El control político iba cambiando entre las diferentes camarillas de estos poderosos individuos. Pero para hacerlo un poco más intrigante, en esta guerra civil se hizo presente dos partidos principales, los conservadores y los liberales, pero en realidad no había ninguna diferencia real entre ellos. Las elecciones se añaban o eran decididas por medio de la corrupción. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más emocionantes o frustrantes, dependiendo de cómo lo veas. No había partidos políticos democráticos de masas. ¿Imaginas eso? La gente no tenía mucho donde elegir. Ahora te preguntarás, ¿qué pasaba con las elecciones entonces? Bueno, permíteme decirte que solo prácticamente no cambiaba en nada. Solo una pequeña parte de la población tenía derecho a votar, y como nada cambiaba, la gente se veía obligada a resignarse y quedarse en la apatía o a levantarse en oposición violenta contra el sistema. Así que, mientras por fuera todo parecía estable políticamente, por dentro había una enorme inestabilidad social. ¿No es emocionante descubrir cómo las apariencias pueden engañar? Paul Reston Modern History, septiembre de 1991, nos trae este fascinante vistazo al trasfondo de la Guerra Civil Española. Atrévete a adentrarte en los misterios de la historia. ¡Vamos! Ahora prepárate para conocer el emocionante papel que desempeñó el ejército español en la Guerra Civil Española. Debido a su pasado imperial, el ejército tenía una posición política poderosa en España. Se consideraba el protector de la nación y creía tener el derecho y el deber de intervenir en la política en caso de crisis. De hecho, ya había intervenido en varias ocasiones, en 1820, en 1871 y 1923. Sin embargo, en 1931 no actuó para salvar al rey, lo que resultó en su exilio. El ejército intervino nuevamente durante la Segunda República y una vez más en 1936. Fue esta última intervención la que desencadenó la Guerra Civil Española. Ahora bien, el ejército no era muy popular entre la gente, tenía una reputación de brutalidad, era costoso y requería impuestos elevados para mantenerse. Además, durante el siglo XIX el ejército demostró ser ineficaz al perder el imperio español y sufrir una guerra contra Estados Unidos en 1898. También tuvo dificultades para mantener el control de Marruecos entre 1906 y 1926. Era evidente que el ejército necesitaba reformas, era demasiado grande y tenía demasiados oficiales. Sin embargo, las clases altas y medias defendían sus intereses ya que dominaban el cuerpo de oficiales. En general, el ejército era conservador, pero los africanistas, aquellos con experiencia en las guerras en Marruecos, eran los más experimentados y nacionalistas. Imagina la tensión y los conflictos internos en torno al ejército y su influencia en la historia de España. Este fascinante fragmento, basado en la investigación de Paul Preston en Modern History Review de septiembre de 1991, nos adentra en el complejo mundo político y militar que llevó a la guerra civil. Prepárate para descubrir más secretos históricos mientras desentrañamos los hilos de la historia de España. Prepárate para descubrir los grandes ataques que desempeñaba la Iglesia en España durante aquellos tiempos tan turbulentos. Continuando con el tema, la Iglesia Católica era mucho poderosa en España y a lo largo del siglo XIX hubo disputas constantes entre el Estado. En 1870 se realizó el concordato con la monarquía católica, la religión del Estado. El Estado garantizaba el papel de la Iglesia, la educación y el representante. La Iglesia utilizaba su riqueza para obtener considerable influencia política y social. La Iglesia utilizaba su poder para respaldar el conservadurismo social, político y económico. Se oponía
papel de las regiones fue un factor significativo de tensión en la Guerra Civil Española. La lucha constante entre el Estado centralista de Cataluña y las provincias vascas que buscaban descentralización e independencia. Esto generaba un conflicto constante. Los catalanes y los vascos tenían sus propios idiomas y culturas distintas, y a principios del siglo XX ya contaban con economías e iglesias propias. De hecho, la mayoría de las industrias de España se centraban en estas regiones. Por ejemplo, las industrias textiles, del hierro y del carbón en Cataluña y la construcción naval en la región de Vasco. Las protestas y huelgas de los trabajadores recibían respuestas brutales por parte de las autoridades. En 1909, el ejército fue enviado para reprimir los disturbios en Barcelona, resultando en la muerte de 200 personas. Entre 1919 y 1921 se registraron 1000 muertes durante las protestas en la ciudad. Primo de Rivera, un experimentado militar que se convirtió en primer ministro en 1923 y gobernó como dictador hasta 1930, revocó los derechos del autogobierno de Cataluña. Bajo el liderazgo de Luis Companys, se formó el partido Esquerra, un grupo nacionalista catalán radical. Las fuerzas separatistas apoyaron al movimiento republicano que derrocó al rey Alfonso en 1931. Esta tensión regional alimentó el conflicto y desempeñó un papel importante en los eventos que llegaron a la Guerra Civil Española. No te pierdas el próximo episodio en la que continuaremos explorando las causas de esta histórica contienda. Hasta la próxima, amantes de la historia. El estruendo de la guerra civil trajo consigo una devastación humana y material sin precedentes en España. Alrededor de 100.000 republicanos perdieron la vida durante el conflicto, mientras que unos 70.000 nacionalistas también encontraron su trágico destino. Imágenes en blanco y negro muestran los rostros de personas anónimas que se vieron atrapadas en la violencia y la lucha. Pero la tragedia no terminó con la guerra. Franco desató una campaña de terror para erradicar toda oposición y las cifras del horror siguieron aumentando. Se estima que entre 40.000 y 200.000 personas más perdieron la vida durante este periodo conocido como el Terror Blanco, una ola de represión que no distinguía entre culpables e inocentes. Imágenes impactantes de campos de batallas en ruinas y víctimas de la violencia se suceden en la pantalla. 250.000 de personas buscaron refugio en el exilio, muchos de ellos terminaron en campos de refugiados en Francia. Miles de republicanos y simpatizantes fueron detenidos durante años en campos de concentración y prisiones dentro de España. Niños republicanos despojados de sus padres para ser reeducados, algunos fueron colocados en hogares nacionalistas y católicos de confianza, mientras que otros fueron enviados a orfanatos donde se les inculcaba odio y rechazo hacia las ideas y acciones de sus propios progenitores. Las divisiones y el odio se arraigaron en la sociedad española durante décadas. Las cicatrices de la guerra civil persistieron, marcando a generaciones enteras. Es importante recordar estas consecuencias, aprender de nuestra historia y trabajar juntos para construir un futuro en el que la guerra y la violencia no tengan cabida. La aparición de la Guerra Civil Española y la necesidad de movilizar a la sociedad para una guerra total brindaron a las mujeres de ambas zonas una participación radicalmente nueva en las funciones del gobierno y la sociedad. Como en todas las guerras modernas, la preocupación casi exclusivamente masculina por la violencia creó la necesidad de que las mujeres se hicieran cargo de la infraestructura económica y social. En la zona republicana, las mujeres no solo desempeñaron un papel crucial en la producción industrial, sino que también asumieron posiciones importantes en el ámbito político e incluso militar. Se muestran mujeres jóvenes y políticamente comprometidas tomando las armas y luchando como milicianas con gran valentía. Sin embargo, sus compañeros varones asumieron ampliamente que su mejor contribución era cocinar y lavar. Además, fueron objeto de considerables presiones sexuales y la suposición de que eran meretrices. Detrás de las líneas del frente, las mujeres dirigían los servicios públicos de transporte, bienestar y salud. Esto, junto con la asunción del papel de proveedor tradicional, tuvo un impacto dramático en las relaciones de género establecidas. Sin embargo, esta transformación fue efímera y se limitó al ámbito público. A medida que las fuerzas franquistas capturaban el territorio republicano, la revolución feminista y la Segunda República se convirtieron en una ferocidad extrema.
En la zona nacionalista no hubo una emancipación comparable de las mujeres. Aquellas mujeres republicanas que escaparon brevemente de los estereotipos de género fueron castigadas con humillaciones tanto públicas como privadas. La Guerra Civil Española dejó profundas cicatrices en la sociedad, especialmente en las mujeres, pero su valentía y determinación para desafiar las expectativas de género marcaron un hito en la lucha por la igualdad. Recordemos siempre el coraje y la resiliencia de estas mujeres y trabajemos juntos para crear un mundo en donde todas las personas, sin importar su género, tengan las mismas oportunidades y derechos. Franco emergió de la guerra como el dictador de España y permaneció en el poder hasta su muerte en 1975. Según Paul Preston, gobernó como si fuera un país ocupado por un ejército extranjero victorioso. El régimen de Franco declaró que debían salvar al país del comunismo. Como hemos visto, el terror blanco, que siguió conduciendo al asesinato de miles de republicanos y al éxodo de medio de 1 millón de españoles, entre ellos muchos intelectuales como maestros, abogados, investigadores, médicos, escritores famosos, poetas, artistas, músicos. Aquellos que permanecieron tuvieron que conformarse con las visiones autoritarias, católicas y conservadoras de Franco. En 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas hizo que los partidarios de los republicanos, ya sea antes o durante la guerra, fueran susceptibles a castigos que incluían la confiscación de tierras, multas cuantiosas e incluso la pena de muerte. La ley permitió la transferencia de vastas cantidades de tierras de los republicanos al Estado. Los principales objetivos del nuevo régimen eran restaurar el poder de la clase privilegiada y controlar a la clase trabajadora. Se recortaron los salarios y se prohibió toda actividad política cultural. La CNT y la UGT tuvieron destruidas. El empleo para aquellos republicanos que habían escapado de la prisión era casi imposible en las áreas rurales. Las desigualdades y las injusticias del sistema social y laboral, descritas anteriormente en este capítulo, fueron preservadas y mantenidas por la guerra. Todas las reformas de la República relacionadas con la Iglesia fueron derogadas y de hecho la década de 1950 ha sido llamada la era de la Iglesia Nacional. La historiadora francesa Lange escribe: la Iglesia Católica disfrutó de un grado de apoyo estatal mucho mayor que en cualquier otro momento desde el siglo XIX. Dependiendo de la Iglesia, se unieron para predicar la orden, la jerarquía y la disciplina. La contrarrevolución había triunfado. La Iglesia se apropió de las causas de los trabajadores y estableció vínculos a sus movimientos. Patricia King argumenta que esto fue un intento de infiltrarse y prevenir cualquier resurgimiento de grupos comunistas. También se acabaron las aspiraciones de los vascos y los catalanes de autonomía. El uso de los idiomas catalán, vasco y gallego fue prohibido y todo el poder se centralizó en Madrid, como escribe el historiador Paul Preston. Detrás de las retóricas de la unidad nacional y social, hasta la muerte de Franco, se hizo todo lo posible para mantener la división entre los vencedores y los vencidos. La supresión y eliminación de toda oposición política condujo a un periodo de estabilidad política en España. El temor a la represión estatal hizo que España pareciera más unida de lo que había sido en décadas. Sin embargo, la derrota de los poderes fascistas en la Segunda Guerra Mundial volvió a Franco más vulnerable. Bajo la presión de monárquicos, Franco accedió a restaurar al rey, pero se mantuvo como jefe de Estado. El ejército también perdió su preeminencia en la sociedad después de que la última colonia de España, Marruecos, obtuviera su independencia en 1956. Sin un imperio que gobernar y sin amenazas externas o internas reales, el antiguo ejército español quedó obsoleto.
Franco delegó cada vez más el control a partir de la década de 1960 y tras su muerte en 1965 se restauró la democracia. Los efectos internacionales de la Guerra Civil Española. La derrota de los comunistas en España socavó su credibilidad internacional. Además, la contribución cínica de Stalin a la causa republicana y las divisiones que fomentó dentro de la izquierda desilusionaron a muchos antiguos simpatizantes de la Unión Soviética. De este modo, los soviéticos perdieron gran parte de la simpatía intelectual en Occidente. Aunque la guerra acentuó la hostilidad entre los soviéticos y los alemanes, también llevó a la política exterior soviética a alejarse de intentar construir una alianza con las potencias occidentales para contener a Alemania y se basó en apaciguar a la Alemania nazi. Stalin se dio cuenta, a través de las acciones de Gran Bretaña y Francia con un comité de no intervención, de que ninguno de estos países sería un aliado confiable contra las ambiciones expansionistas y políticas. Stalin comenzó a mostrar su interés en un posible acuerdo con Alemania nazi. Ya en diciembre de 1937, su punto de vista se fortaleció cuando Gran Bretaña decidió sacrificar tanto a Checoslovaquia como a España en septiembre de 1938. Y el acuerdo de Múnich fue el punto de inflexión. En la última fase, el nuevo rumbo que Stalin tomó llevaría al partido nazi soviético en agosto de 1938. El pacto de la Unión Soviética y la Alemania nazi sorprendió al mundo y tuvo consecuencias significativas en la política global. Este acuerdo permitió a Hitler llevar a cabo su expansión sin preocuparse por la intervención soviética, y también tuvo un impacto en los países vecinos de la Unión Soviética como Polonia. La Guerra Civil Española, además de sus consecuencias internas, dejó una huella en el equilibrio del poder y las alianzas políticas a nivel mundial, configurando el curso de los eventos que llevarían al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se mantuvo ostensiblemente neutral y, aunque horrorizado por las atrocidades cometidas por ambos bandos en la Guerra Civil Española, no ofreció ninguna ayuda tangible. De hecho, la guerra fortaleció el sentimiento aislacionista del país. El presidente Roosevelt pronunció su discurso, aislar a los agresores, en octubre de 1937, en el que pedía un aislamiento internacional de las naciones agresoras, pero sus palabras tuvieron poco impacto en la situación internacional. Las Naciones Unidas solicitaron sanciones económicas contra Franco en 1946 y todos sus estados miembros rompieron relaciones diplomáticas. Además, España fue excluida del masivo paquete de recuperación económica de Estados Unidos para la Europa de la posguerra. El Plan Marshall, el plan inicial en Occidente, era prosperar una crisis en España que provocara la caída de Franco. Sin embargo, los estadounidenses cambiaron su perspectiva sobre España de Franco a medida que se desarrollaba la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Franco era claramente una fuerza anticomunista fuerte y, por lo tanto, a ojos de Estados Unidos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esta filosofía se transformó en ayuda económica directa cuando la Guerra Fría se convirtió en un conflicto global en 1950. En 1951, el presidente Eisenhower acordó el primer subsidio estadounidense a España y a cambio se les permitió a los estadounidenses utilizar bases aéreas en España. España se convirtió en un aliado de Estados Unidos y se les permitió unirse a las Naciones Unidas. La relación entre Estados Unidos y España experimentó un cambio significativo a medida que avanzaba la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos inicialmente se mantuvo distante, la amenaza del comunismo y la importancia estratégica de España como aliado anticomunista llevaron a una cooperación más estrecha entre los dos países.